Tema 4. Tipos de combustión. En los módulos anteriores expliqué el proceso de la combustión y dentro de ellos hablé del rango de inflamabilidad, que es la combinación de aire y combustible donde se puede dar la combustión. Debajo del límite inferior habíamos dicho que no hay posibilidad de combustión porque no alcanza la suficiente cantidad de gases combustibles para que se produzca la reacción química, y por encima del límite superior de inflamabilidad tampoco hay posibilidad de combustión porque hay un exceso de gases combustibles o una falta de comburente, es decir, de aire, para poder mantener una combustión o una reacción química de combustión. La combustión se produce solamente a partir del límite inferior de inflamabilidad hacia el límite superior de inflamabilidad. Pero dentro de este rango de inflamabilidad hay distintos tipos de combustión en función de cómo se den las proporciones de aire y gases combustibles. Por lo tanto, hemos quedado que este es el rango, el diagrama de inflamabilidad, donde tenemos el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Hay un punto particular de la mezcla que se encuentran dentro del rango de inflamabilidad que se denomina combustión completa, teórica o estequiométrica, que es el punto de combustión donde reacciona exactamente la cantidad necesaria de gases combustibles y de comburente. No me sobra y no me falta nada de ello. Por lo general, es donde se dan las combustiones del tipo controladas, como por ejemplo una cocina, un calefón, en una caldera, porque obtengo en este punto la máxima cantidad de energía de la reacción química de combustión. Si nos movemos desde el punto estequiométrico hacia el límite superior de inflamabilidad, aún va a haber combustión, pero en la mezcla va a empezar a faltar aire, porque el aire disminuye en sentido contrario a cómo aumenta la presencia de gases combustibles en la mezcla. Esta se denomina proceso de combustión incompleta, porque si partimos del hecho de que el punto estequiométrico es el punto de combustión donde no sobra ni falta ninguno de los dos reactivos, si nos movemos fuera del punto estequiométrico, nos está sobrando un reactivo o nos está faltando el otro. En este caso, desde el punto estequiométrico hacia el límite superior de inflamabilidad, estamos en presencia de lo que se denomina un proceso de combustión incompleta, porque nos empieza a faltar dentro de la mezcla la cantidad de aire necesario para que se produzca la reacción química. Y por lo tanto, empiezan a sobrar lo que se denominan los inquemados. Los inquemados son gases combustibles calientes que no logran encontrar el comburente necesario para que produzcan la reacción química de la combustión y por lo tanto se van de la zona de la mezcla sin combustionar. Y eso es lo que los hace peligrosos, porque al estar caliente asciende con los gases de la combustión, ascienden con el humo, ascienden con el calor, y por lo tanto solamente necesitan encontrar un pozo de aire, un hueco de aire o el aire suficiente para de vuelta empezar el proceso de la combustión. Los inquemados que son transportados por el humo de la combustión son uno de los principales agentes propagadores de incendios en edificios. Los inquemados son gases combustibles calientes y dentro de ello tenemos el más famoso de todos los inquemados, que es el monóxido de carbono, que no logra transformarse en dióxido de carbono porque no hay la suficiente cantidad de aire en el proceso de la combustión. Es la zona más peligrosa del proceso de la combustión. De la zona de la combustión, mejor dicho, y es por lo general en donde se dan todos los incendios en zonas cerradas o fuegos muy intensos. Si nos movemos del punto estequiométrico hacia el límite inferior de inflamabilidad, estamos en una zona que se denomina proceso de combustión con exceso de aire. Nos está sobrando aire y nos va a faltar gases combustibles. Por lo general, en un proceso de incendio, esta zona no es peligrosa. En un incendio controlado, como puede ser una caldera o puede ser un quemador, vamos a tener por lo general una llama más fría y que va a tender, como se dice habitualmente, a volarse de la zona de la combustión.
Hasta ahora estamos viendo qué pasa cuando nos movemos dentro del rango de inflamabilidad hacia la izquierda y hacia la derecha del punto estequiométrico, pero con un aire que va a tener el 21% de oxígeno, como es lo natural que se da normalmente. Por lo tanto, todos los valores que conocemos de límite inferior de inflamabilidad, de límite superior de inflamabilidad, de temperatura de ignición, de temperatura de autoignición, son todos valores determinados con un aire con un 21% de oxígeno. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Qué pasa si tenemos un aire con más del 21% de oxígeno, que es lo que se denomina como ambiente sobreoxigenado? ¿Dónde se da un ambiente sobreoxigenado? En las áreas de salud, en los lugares donde se manipula oxígeno puro, como lo es especialmente en las áreas de salud, en una ambulancia, en el proceso de oxicorte hay una tendencia a que se forme un ambiente sobreoxigenado por el exceso de oxígeno que se usa para limpiar la zona de corte. ¿Qué pasa entonces si en un ambiente tenemos un exceso de oxígeno? Si tenemos un exceso de oxígeno, recordemos que la combustión es una reacción química de óxido-reducción donde interviene un combustible e interviene un comburente que es el aire, pero este aire está al 21%, o sea que la única parte que va a reaccionar del comburente es el 21% de oxígeno, el 79% de nitrógeno es un inerte al proceso de la combustión. Por lo tanto, si en un ambiente aparece más oxígeno que el 21%, que es el normal en condiciones normales de presión y temperatura, por lo tanto vamos a tener una combustión mucho más violenta porque hay una participación, hay una porción mayor de oxígeno en el proceso de la combustión o en el proceso de la reacción química de la combustión. Hasta el punto que la grasa o la grasa que normalmente se usa como lubricante en presencia de oxígeno puro a alta presión enciende sola sin presencia de una fuente de calor y sin una fuente de ignición que dé comienzo al proceso de la combustión. ¿Por qué? Porque hay una reacción en vez de la grasa estar reaccionando y oxidándose con el 21% de oxígeno que tiene el aire, lo va a hacer con el 100% de oxígeno, por ejemplo, de un escape de un tubo de oxígeno en una zona de corte. Y por lo tanto, la reacción es tan violenta que genera tanto calor en tan poco tiempo que se logra encender a sí misma. Pero sin llegar a ese extremo, pensemos que puede pasar en una habitación o en una habitación de un sanatorio, de un hospital, en una sala de quirófano, en una ambulancia donde hay que pueda haber una pérdida de oxígeno producto de roturas de la manguera, rotura del regulador, mala conexión del tubo y por lo tanto, ¿qué sucede en este ambiente donde empieza a acumularse mayor cantidad de oxígeno que el 21%? Pero lo que vamos a analizar es la zona con exceso de aire, que ahora por cuestiones accidentales va a tener, por ejemplo, un 25, un 26, un 30 o inclusive un 100% de oxígeno. Lo que sucede es que, como conclusión que ya voy a explicar, es que los ambientes se vuelven más combustibles. Con presencia del más del 21% de oxígeno, el límite inferior de inflamabilidad se reduce, la temperatura de ignición necesaria para encender la mezcla también se reduce y la potencia de la fuente de ignición necesaria para encender esa mezcla también se reduce, lo que hace del ambiente un ambiente más combustible, donde antes normalmente no hubiera un proceso de combustión, con un exceso de oxígeno en el aire empieza a encender aquellas cosas que normalmente no lo van a hacer y por lo tanto el exceso de oxígeno en sí lo que hace es
hacer de un ambiente más combustible. El oxígeno no es un combustible, no aporta a la combustión desde el punto de vista de los gases combustibles, sino que hace que la reacción química de óxido-reducción se vuelva más violenta y por consiguiente se necesiten menos parámetros para poder poner en funcionamiento esta combustión.